Bienvenidos una vez más a Gnostic Hub. Soy su anfitriona Elizabeth. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino, en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holística, sana y llena de armonía. El tema de este día será ¿por qué es necesario cambiar la forma del pensar? Muy bien, comencemos. El venerable maestro Samael Aun Weor nos dijo que cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de una psicología revolucionaria, obtiene una correcta visión de la vida. Así lo dijo él en su libro Tratado de Psicología Revolucionaria, capítulo 19. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Por lo tanto, es bien afirmar que cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. Actualmente, la mente humana está, podríamos decir, demasiado degenerada por eso que se llama concepto. Todo concepto emitido es el resultado de lo que se nos ha dicho o de lo que hemos estudiado. El autoconcepto se basa en la experiencia y en la propia forma de pensar. Así lo afirmó el maestro Samael en otro de sus libros titulado Para los pocos. Ante todo, se nos ha dicho que es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico. Si es que en verdad queremos obtener y llegar a alcanzar un cambio radical y definitivo. Por lo tanto, diremos que si por algún lugar hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, deberá de ser en relación a la mente y al sentimiento. Pues sería absurdo comenzar a trabajar con algún otro centro motor. Por ejemplo, si decidiéramos comenzar con los hábitos, costumbres y acciones de cualquier otro órgano o centro, bueno, obviamente esto sería como querer comenzar con un faquirismo extremo, lo cual sería absurdo porque no lo podríamos realizar. En una clase anterior hablábamos de los 4 caminos y discutimos a fondo cada uno de ellos. Entre los 4 caminos, allí hablábamos a fondo del faquirismo. Y explicamos cómo hay faquires en la India, por ejemplo, que levantan un brazo en alto y lo sostienen por tiempo indefinido, hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes en un solo lugar durante 20 o 30 años, hasta convertirse en verdaderas estatuas. Mas, después de todo este sacrificio, ¿qué ganan esos faquires? Desarrollar un poco la fuerza de la voluntad y prácticamente eso es todo. No podemos pensar que ellos vayan a crear el
cuerpo de la voluntad consciente? Claro que no. No podemos pensar que ellos vayan a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Claro que no. No se puede crear un cuerpo fuera de la novena esfera. Si fuera posible crear un cuerpo en ausencia de la novena esfera, pues nosotros habríamos nacido del aire, de las aguas de un lago, del mar, de una roca, etc. Pero no es así. Somos hijos en verdad de un hombre y una mujer. Entonces, la creación siempre se realiza en la novena esfera. Así pues, ningún fakir podría crear el cuerpo de la voluntad consciente si no está involucrada la novena esfera. Ellos, pues, desafortunadamente nada ganan, porque los que se dedican al fakirismo, aparte de desarrollar un poco la fuerza de la voluntad, no logran absolutamente nada más. Por lo tanto, comenzar el camino por el centro motor es absurdo. Y aún más absurdo sería comenzar a trabajar en este camino con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica. Eso es inaceptable, pues el que comienza a trabajar con un centro inferior y no tiene la preparación necesaria y condiciones, simple y sencillamente no sabe lo que está haciendo. No tiene conciencia clara sobre el trabajo en la forja de los cíclopes y puede caer en gravísimos errores. Recordemos que el primer centro es el centro intelectual, el segundo el centro emocional, el tercero el motor, el cuarto el centro instintivo, el quinto el centro sexual. Existen también dos centros más, el emocional superior y el mental superior. Debemos comprender que el trabajo espiritual deberá ser realizado en orden. Si empezáramos a trabajar con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en un error. Antes que todo, en estos estudios debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Ahora bien, cuando comenzamos este trabajo espiritual, necesitamos comprender lo inminente, que es cambiar nuestra forma de pensar. De lo contrario, marcharemos por el camino equivocado. ¿De qué serviría, por ejemplo, que un estudiante recibiera toda la cátedra gnóstica y no cambiara la forma de pensar? Aquí, en estos estudios, en estas clases, les daremos muchos ejercicios esotéricos. Se les orientará doctrinariamente. Pero si como estudiantes no se cambia la forma de pensar, ¿de qué servirá toda esta información? Acá les daremos muchos ejercicios esotéricos. Se les orientará doctrinariamente. Pero si el estudiante no cambia la forma de pensar, ¿de qué servirá toda esta información? Lo que van a recibir. Estudiamos que hay que disolver el ego,
que hay que sacrificarse por la humanidad, que hay que crear cuerpos existenciales superiores del ser, etc. Pero si el estudiante continúa pensando como antes, con los mismos hábitos mentales que actualmente existe o tiene, no ganará nada estudiando toda la doctrina y no practicando el cambio más básico necesario para tener éxito en su desarrollo espiritual, que es el cambiar la forma de pensar. En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente y en forma precisa sobre aquello de el vino viejo y el vino nuevo. Decía el Maestro Jesús, el Cristo: nadie echaría vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos se romperían. Así que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos. También decía el gran Kabir Jesús en Mateo 9, capítulo 16 y 17, que a nadie se le ocurriría remendar o poner remiendos a una ropa vieja con pedazos de ropa nueva. Por ejemplo, ir a romper un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso no tiene sentido, es absurdo. Así también esta nueva enseñanza que ustedes están recibiendo es como el vino nuevo. Por lo tanto, se necesita un odre nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo odre? Pues la mente. Es necesario cambiar la forma de pensar. Para el vino nuevo, un odre nuevo es necesario. Así pues, cambiando completamente nuestra forma de pensar, es indispensable para poder recibir, captar y comprender esta enseñanza. Querer enganchar este carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo y lleno de basura e inmundicias, eso es engañarnos a nosotros mismos. Se trata ante todo de preparar el recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente preparado. Y solo así se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que queremos que todos ustedes vayan comprendiendo. Asimismo, necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas, porque esas emociones negativas no permiten un cambio de fondo. Eso ya lo discutimos anteriormente en una clase, que también habla de cómo cambiar las impresiones, cómo transformar las emociones. Si nosotros no hemos comprendido cómo hacer este cambio de forma de pensar, vayan atrás y busquen esa clase de cambiar las emociones, cómo transformar las emociones, para que tengan una base para comprender cómo es que debemos de comenzar a transformar nuestras emociones. Es imposible transformarnos si aún nosotros poseemos emociones negativas. Debemos y tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, porque simple y sencillamente son perjudiciales en todo sentido. Una persona que se deja llevar por las emociones negativas se vuelve mentirosa en un 100%. Así pues,
debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas. Hablemos de la mentira. La mentira, por ejemplo, es definitivamente una falsa conexión. Lo normal es que la energía nuestra, la energía del Padre, la energía de los ancianos de los días, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior hasta llegar a la mente. Pero si nosotros producimos una conexión falsa, no hay fluidez, esa energía ya no puede fluir. Cuando uno se llena de emociones negativas y se torna mentiroso, esa realidad ya no nos permite fluir con la energía del Padre. Si nosotros en verdad comprendemos todo esto y empezamos por cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones. Una vez que uno cambia su forma de pensar y su forma de sentir y su forma de actuar, entonces está perfectamente listo para comenzar a trabajar con cualquier otro misterio. Uno de los errores más grandes que muchos estudiantes cometen es que quieren comenzar este trabajo espiritual con el Maituna, en la novena esfera, con las fuerzas sexuales, sin siquiera conocer el cuerpo de doctrina, sin estar preparados. Esto en sí es equívoco, porque si el estudiante, para comenzar, no ha cambiado su forma de pensar, de sentir y de actuar, si continúa con los mismos hábitos de antes de conocer esta enseñanza, entonces quiere decir que tiene la misma forma de sentir y de actuar. Y son víctimas o somos víctimas de las emociones negativas, porque no se logra comprender y asimismo no se logra comprender los misterios que existen para trabajar con los centros sexuales y por lo tanto se profana. Y es por eso que Paracelso insistió en que ante todo hay que conocer la ciencia para luego entrar a trabajar en la novena esfera. Muchos son aquellos que reciben las enseñanzas esotéricas, pero continúan pensando como antes, como pensaban mucho antes de conocer estos estudios. Hay personas que pasan 10, 20, 30 años estudiando la enseñanza gnóstica, pero no haciendo ningún cambio, ni siquiera el cambio básico de cambiar la forma de pensar. Entonces decía el maestro, ¿qué sucede cuando estas personas pasan tantos años y no han logrado comprender la enseñanza? ¿Qué sucede entonces? Que desafortunadamente, pierden el tiempo. Si estos estudiantes reciben la enseñanza gnóstica, pues es con el propósito que se autorrealicen. Esa es la meta, para que haya un cambio interno, un cambio radical. El maestro Samael compartió que en su tiempo él conoció hermanos gnósticos, estudiantes gnósticos, que pasaban 20, 30 años en la enseñanza
Y después de todo ese tiempo, todavía seguían pensando como antes de conocer y entrar en los estudios gnósticos. Y el maestro se refería a ellos como muy ilustrados y que manejaban de maravilla el cuerpo de doctrina, pero que cuando él los examinaba, les examinaba detenidamente sus vidas, sus costumbres, veían que eran las mismas que tenían antes. Por lo tanto, alguien que tiene las mismas viejas costumbres que cuando no sabían nada de un estudio gnóstico, entonces prácticamente no estaban avanzando espiritualmente. Y voy a hacer un paréntesis para poder explicar cuál es este cambio radical que nosotros andamos buscando, o cuál es este cambio en la forma de pensar. Entonces voy a poner un ejemplo. Si nosotros antes de conocer el estudio gnóstico, las enseñanzas gnósticos, éramos un tipo de persona que nos gusta criticar a los familiares, a los amigos, a los vecinos o a cualquiera, ese acto de criticar debe de cesar, debe de parar. Si nosotros éramos o tenemos la costumbre de hablar, de cambiar la verdad, más bien de mentir, entonces con esta enseñanza gnóstica nosotros tenemos que comprender que esa actitud ya no es válida para nosotros. Porque todos estos actos tienen una consecuencia. 1. Y 2. Todos estos actos son provocados por aquello que es lo más básico que nosotros también debemos alcanzar, que es la desintegración del ego, la desintegración de los yoes psicológicos, que son los que nos llevan a realizar todas esas actividades o a llevar a cabo todos esos errores que nos hacían caer por esta forma de pensar antigua. En esta nueva enseñanza, en esta nueva sabiduría que estamos obteniendo, se nos está enseñando a que tenemos que parar con las actitudes, terminar con el comportamiento común y corriente que hemos tenido tal vez hasta el día que hemos conocido esta enseñanza. Por lo tanto, el chisme, la calumnia, la crítica, la mentira, etcétera, etcétera, debe de dejar de ser parte de nuestra vida. Ahí empezamos nosotros a cambiar la forma de pensar. Que si viene un amigo y nos cuenta un problema, no vamos a agarrar ese problema, esa confianza que él nos dio y comenzarla a divulgar a todos los vientos, o comenzarla a repartir con personas que no tienen nada que ver con su vida. Y muchas personas tienen esa costumbre. Entonces, esa costumbre debe de terminar. Entonces, es ahí lo que el maestro nos decía, que los estudiantes pasan 20, 30 años y continúan con esas costumbres, con esas mismas viejas costumbres. Por lo tanto, se están autoengañando miserablemente y no pueden avanzar en su desarrollo espiritual en lo absoluto. Así pues,
nuestro primer paso y por donde hemos de comenzar es por cambiar la forma de pensar y después la forma de sentir. Poner el vino nuevo, el vino gnóstico, en odre nuevo, en una mente nueva, no en odres viejos. Una mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 10, 15, 20, 30 años atrás, no está preparada para recibir el vino nuevo de la gnosis. Una mente así necesita forzosamente un cambio total. De lo contrario, se está perdiendo el tiempo miserablemente. Por lo tanto, debemos clarificar que con todo esto, ¿qué es entonces lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros añoramos y la razón por la cual estamos en estos estudios? ¿Por qué están ustedes viendo este video este día? Es bien simple. Lo que nosotros andamos buscando es que al final de todo esto logremos el despertar de nuestra conciencia, ¿verdad? Eso es lo que queremos, despertar nuestra conciencia. Déjenme compartir con ustedes los siguientes. Se dice que en el mundo oriental no se ignora que la gente está dormida. Nadie lo ignora. Pero en el mundo occidental, nosotros todos creemos que estamos despiertos. Y aunque creemos que estamos despiertos, hacemos cosas que no queremos hacer. La gente se lanza a la guerra y no quieren ir a la guerra. La gente se casa y tiene familia, pero no quieren casarse y no quieren tener familia. Lo hacen porque la sociedad se los impone o se los demanda. Lo hacen aunque no quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente, decía el maestro Samael, vivimos hipnotizados. Y bien es de saber que todo sujeto hipnotizado, por ejemplo, a alguien le ordenan que vaya a la guerra y va a la guerra y mata. Y eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra. Estamos hipnotizados. Pero creemos nosotros que estamos despiertos. Por eso vemos que si a las personas se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra y se les dice que es la hora de empezar a matar, ellos van a matar. Si a alguien le dicen, bueno, mire, usted ya tiene 18 años, tiene que casarse y tener familia, así lo hacen. Lo hacen porque están hipnotizados. Y el hipnotizado está. Entonces, aunque el estudiante escuche estas enseñanzas, sigue sencillamente perdiendo su tiempo. Pregúntense ustedes a sí mismo, ¿con qué objeto usted está en este día viendo y escuchando este video, esta clase? Si lo está haciendo por pura curiosidad o simplemente por distracción, bueno, pues eso sería muy lastimoso, muy triste. Pero si de verdad a usted le anima el anhelo de cambiar y es sinceramente la razón por la cual usted está buscando esta enseñanza, entonces todo esto cambia completamente y toma un rumbo diferente. Y lo primero que se necesita hacer es cambiar la forma de pensar.
Pero si continuamos muy contentos, viviendo con nuestras viejas formas de pensar, actuando de la misma manera que hemos venido actuando todos estos años, con esas mismas viejas formas de pensar, sencillamente nos estamos autoengañando, porque cada quien tiene una forma de pensar y cada uno de nosotros cree que su manera de pensar es la más correcta. Pero en realidad, las diversas formas de pensar de cada quien o de todos en conjunto, de correcto no tienen nada, puesto que todos vivimos hipnotizados. ¿Cómo puede alguien pensar correctamente cuando se está hipnotizado? Ya sea por el medio ambiente, ya sea por la sociedad. Desafortunadamente, todos esos hábitos mentales que nosotros tenemos no nos sirven de nada. Si es que de verdad se quiere cambiar, bueno, aquí está la enseñanza nueva. Comencemos por lo más básico, cambiar la forma de pensar. He aquí el vino de la gnosis. Pero para recibir este vino hay que traer un odre nuevo, no un odre viejo, porque el odre viejo se va a romper. Explicamos anteriormente que nuestra conciencia está dormida. Esta está embotellada, enfrascada, dentro de todos estos distintos elementos inhumanos que cargamos en nuestro interior. Esos elementos inhumanos que los llamamos los defectos psicológicos, los yoes. Dentro de todos esos elementos se encuentra embotellada nuestra conciencia. Y es por eso que nuestra conciencia está dormida. Pero ¿haríamos nosotros esto? ¿Cambiaríamos nuestra forma de pensar si estamos contentos con la forma en que vivimos? ¿Con nuestros antiguos hábitos y extemporáneos que cargamos en la mente? ¿Nos preocuparíamos por despertar conciencia? Obviamente no. Si se quiere cambiar, debemos cambiar desde ahora mismo, desde este preciso instante, cambiando nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar. Porque cuando uno cambia de verdad, exteriormente, también origina cambios interiores. Pero cuando uno cambia su forma de pensar, entonces intentar cambiar totalmente en su interior. Pero si la mente sigue existiendo con hábitos extemporáneos, ¿cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su conciencia, en su interior? Eso es imposible. Eso no es posible. Sería contradictorio que pensáramos en una cosa e hiciéramos otra completamente distinta. No es posible. Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia conciencia, colocarla donde debe colocarse, ubicarla donde debe ubicarse, aprenderla a poner en un lugar y aprender a quitarla. Eso es un don maravilloso, pero un don que no estamos usando sabiamente. Realmente lo único que tenemos dentro es la conciencia,
es lo más digno que tenemos. Los diversos agregados psíquicos que cargamos de ninguna manera son dignos. Lo único digno, lo único real, lo que sí vale la pena en nosotros es la conciencia. Pero desafortunadamente, esta la tenemos dormida. No la sabemos manejar. Al contrario, los agregados psíquicos, ellos son los que la llevan por donde ellos quieren. Realmente nosotros no sabemos utilizar nuestra conciencia y eso pues es lamentable. Si queremos un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué es eso que se llama conciencia. En el mundo oriental se dice que antes de que nazca en nosotros el bodhisattva, debe surgir en nosotros el bodhisattva. Entonces expliquemos qué es eso que se llama bodhisattva. Aquel que posee los cuerpos astral, causal, mental y físico es un bodhisattva. Es decir, el alma humana o alma causal vestida con sus cuerpos solares. Eso es un bodhisattva. Hagamos distinción entre un maestro en sí, el íntimo, y el alma conciencia, el bodhisattva, que es el alma humana, revestida con los cuerpos existenciales del ser. Pero en el budismo mayánico, se dice que hay dos clases de seres. Los primeros son los Budas Praiteyas y los aspirantes a Budas Praiteyas, que son los Saravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad nunca, jamás. Nunca, lo único que ellos hacen es luchar por cambiar y cambian. Pero nunca ellos dan su vida por la humanidad. Ellos jamás encarnan al Cristo. Los bodhisattvas verdaderos, aquellos que renuncian a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad, aquellos que en distintos mahambantaras entregan su sangre por la humanidad y que pudiendo vivir felices en el nirvana, renuncian a cualquier felicidad por todos sus hermanos aquí en la tierra, ellos son los únicos que verdaderamente pueden encarnar al Cristo. Entonces, veamos entonces, ¿qué es un bodhisattva? Un bodhisattva, la conciencia ya despierta, desarrollada, convertida en el embrión áureo. Es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias, esas potencias de las tinieblas, que nos da la sapiencia y la experiencia. Antes de que surja un bodhisattva, dentro, en el interior de una persona, surge el bodhisattva, es decir, la conciencia despierta y desarrollada. Por lo tanto, decimos que la humanidad, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la conciencia enfrascada en el ego. Y es claro que mientras continuamos pensando como estamos pensando, sintiendo como sentimos y actuando como actuamos con nuestras rancias costumbres, jamás podremos llegar a despertar la conciencia.
ella continuará hipnotizada. Por lo tanto, diremos que nunca surgirá en nosotros, desafortunadamente, el bodhisattva. Y por lo tanto, si no se desarrolla el bodhisattva, no podemos nosotros aspirar a un día llegar a ser bodhisattvas. Vivimos nosotros en un mundo muy doloroso. Todo mundo está lleno de dolor, de sufrimiento. La felicidad no existe en este mundo. Es imposible, pues mientras haya ego, tiene que haber dolor. Mientras continuamos con nuestra forma de pensar, no podemos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace imposible. Nosotros necesitamos llegar a la felicidad. Pero no podríamos conseguir tal logro si no despertamos la conciencia. Y si nosotros continuamos de esta manera, actuando, pensando de la misma manera que lo hemos estado haciendo, pues es más repetir otra vez que no lograremos un despertar de la conciencia. Así pues, primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada de pensamiento. Preparemos este odre nuevo para el vino nuevo de la gnosis. Y así trabajaremos en serio. Este mundo en sí es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y efecto, que son las leyes del karma, también conocidas como la ley de acción y consecuencia. Tal acción produce tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo. Es un mundo de asociaciones, de combinaciones múltiples, dualismos incesantes, luchas entre los opuestos. En tales circunstancias, no es posible que exista en este mundo felicidad. Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma. Estamos llenos de deudas, llenos de karma. Ese karma obviamente nos trae mucho dolor, muchas amarguras. No somos dichosos. Muchos piensan que podrían llegar a la felicidad a través de la mecánica de la evolución, pero eso desafortunadamente es un concepto falso, pues la mecánica es eso nada más, mecánica. La ley de evolución y la ley de involución constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama naturaleza. Hay evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla y da frutos. Hay involución en la planta que entra en decrepitud. Y por último, pues termina como un montón de leños. Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece y se desarrolla y vive en este planeta. Mas también existe involución en el ser humano, que envejece, que decrece, que entra en decrepitud y al fin muere. Eso es completamente mecánico. La misma ley del karma, en cierto sentido, también es mecánica. Es mecánica en el sentido de causa.
Por lo tanto, necesitamos liberarnos precisamente de la ley del karma. Necesitamos liberarnos de ese movimiento mecánico de la naturaleza. Necesitamos hacernos libres. Y esto no será posible mediante la evolución mecánica. Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto, las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etc. Necesitamos liberarnos de la ley de la evolución y de la involución. Necesitamos dar ese gran salto para caer en el vacío iluminador. En la lucha de las antítesis hay mucho dolor. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la ley mecánica de la relatividad, dar el gran salto para caer en el seno del Padre, para experimentar el vacío iluminador. Hay que dar ese gran salto. Eso, el vacío iluminador, está más allá del tiempo. En el vacío iluminador no existe el dualismo conceptual. La maquinaria de la relatividad no funciona en el vacío iluminador. La ley de las combinaciones y de las asociaciones mecánicas no son posibles en el vacío iluminador. Sin duda alguna, la experiencia del vacío iluminador solo es posible en estado de Samadhi, o como dijéramos, en estado de Prajnaparamita. En el vacío iluminador no existen formas de ninguna especie. Se dice que ahí uno pasa más allá del universo y más allá de los dioses. En el vacío iluminador encontramos solamente la felicidad. Entonces, nos decía el venerable maestro Samael Aun Weor que el que penetra en este estado de Mahasamadhi vive en todas las cosas desprovisto de todo. Y esto de por sí ya es grandioso, sublime, inefable. Sumergirse definitivamente en el vacío iluminador. Y eso solo es posible dando mediante nosotros demos el gran salto. Y a condición definitiva de haber pasado por la aniquilación budista total. De lo contrario, pues no sirve, ¿verdad? Más allá del vacío iluminador se encuentra la gran realidad. Sabemos que en este camino de la gnosis es el que nos conduce a la gran realidad o la talidad o Prajnaparamita. Y esta está más allá de este universo de la relatividad, más allá de la mecánica, mucho, mucho más allá del vacío iluminador. Por lo tanto, no es el vacío iluminador la última palabra. Es la antesala de la talidad, de la gran realidad. Esto concluye el video de esta semana. No olvide regresar de nuevo la próxima semana para continuar con este camino que le ayudará a alcanzar una vida más holística, llena de paz y armonía. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios.
Y sobre todo, no olvides suscribirse a Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Escrito está y así será. Nos vemos en el próximo video.